¿Alguna vez te has dado cuenta del silencio incómodo que existe dentro de las iglesias, de los grupos de oración e incluso de los contenidos cristianos cuando surge este tema? Yo oro, pero sigo ansioso. Casi nadie habla de esto en voz alta. Lo hace en susurros, cuando lo siente con culpa. Porque de alguna manera se nos enseñó, directa o indirectamente, que orar debería resolverlo todo. Traer paz inmediata, calmar el corazón, silenciar la mente, ordenar las emociones y poner el alma en reposo. Y cuando eso no sucede, algo parece estar mal. O con la oración, o con Dios, o casi siempre contigo. Y es exactamente aquí donde comienza uno de los conflictos más silenciosos de la fe moderna. Personas profundamente espirituales, sinceras en su búsqueda de Dios, disciplinadas en la oración, pero que siguen conviviendo con la ansiedad. Personas que se arrodillan por la noche y se levantan con el pecho apretado por la mañana. Personas que citan versículos, pero sienten el corazón acelerado. Personas que creen, pero no logran descansar. Y nadie les contó que eso podía pasar. Nadie les contó que eso no las hacía débiles. Nadie les contó que eso no significaba falta de fe. Nadie les contó que eso no anulaba sus oraciones. Desde pequeños, muchos aprendimos una lógica simple, casi matemática. Problema más oración igual a paz. Ansiedad menos oración igual a fe débil. Paz igual a madurez espiritual. Ansiedad igual a fracaso. Esta ecuación se repitió tantas veces que se volvió una verdad absoluta, incluso sin darnos cuenta. Y cuando la vida real no sigue esa cuenta, el resultado no es solo frustración, es vergüenza, es silencio, es aislamiento emocional. Porque quien se siente ansioso después de orar empieza a pensar, si digo esto, van a pensar que no confío en Dios. Entonces no lo dice, no lo comparte, no pide ayuda. Ora más, pero ora en secreto. Ora llorando, ora pidiendo perdón por sentir lo que siente. Ora pidiendo a Dios que quite algo que ni siquiera entiende del todo. Y así nace un ciclo cruel. Cuanto más ansioso se siente, más se culpa. Cuanto más se culpa, más se aleja de sí mismo. Cuanto más se aleja de sí, más crece la ansiedad. Y todo esto sucede mientras sigue orando. Tal vez nadie te contó que la oración nunca fue prometida como un botón mágico para apagar emociones. En ningún lugar serio de las Escrituras encuentras a Dios diciendo, si oras correctamente, nunca más sentirás miedo, angustia o ansiedad. Lo que encontramos son personas que oran exactamente en medio del caos, no fuera de él. Personas que oran temblando. Personas que oran confundidas. Personas que oran sin entender lo que Dios está haciendo. Personas que oran mientras el alma grita. El problema es que romantizamos la oración como un estado constante de serenidad, cuando en realidad muchas veces nace de la desesperación. La oración no es el final del conflicto interno. Muchas veces es el lugar donde ese conflicto comienza a revelarse. Hay algo profundamente liberador en entender que la ansiedad no es lo opuesto a la fe. La indiferencia lo es, la rendición lo es. El cinismo lo es. La ansiedad, por incómoda que sea, muchas veces es la señal de alguien que se preocupa demasiado, que siente demasiado, que percibe demasiado, que carga demasiado peso. Es alguien que intenta controlar lo incontrolable porque, en el fondo, quiere proteger algo valioso. La ansiedad nace del amor, no de su ausencia. Del miedo a perder, no de la falta de cuidado, del deseo de hacer las cosas bien, no de la intención de fallar. Y cuando alguien así ora, la oración no borra automáticamente esas capas profundas, empieza a iluminarlas. Tal vez nadie te contó que orar puede, al principio, aumentar la ansiedad. Porque cuando te detienes, haces silencio y te colocas delante de Dios, salen a la superficie cosas que estaban reprimidas. Aparecen emociones contenidas, miedos que empujaste debajo de la alfombra toman voz. Pensamientos que evitabas enfrentar se presentan
Y eso asusta. Muchas personas confunden este proceso con un retroceso espiritual, cuando en realidad es conciencia espiritual. Es el corazón quedando expuesto, es el alma siendo desvelada, es Dios mostrando no solo lo que quieres cambiar, sino lo que necesita ser cuidado. Existe una mentira muy peligrosa circulando en el ambiente cristiano. La idea de que sentir ansiedad después de orar significa que la oración falló. Pero, ¿y si la oración no falló? ¿Y si cumplió exactamente su función, que no es anestesiar, sino revelar? ¿No es suprimir, sino traer a la luz? ¿No es controlar a Dios, sino alinear el corazón humano con una realidad más profunda? A veces, la oración no viene para calmarte. Viene para confrontarte, viene para mostrarte que estás cargando pesos que nunca fueron tuyos. Viene para hacerte ver que estás intentando ser Dios en áreas que no puedes controlar. Y eso duele. Duele porque desmonta ilusiones. Duele porque toca identidades. Duele porque rompe falsas seguridades. Cuando nadie te contó esto, creciste creyendo que la fe verdadera es silenciosa, estable, predecible, pero la fe bíblica es muchas veces angustiada, cuestionadora, atravesada por lágrimas. Hay oraciones en la Biblia que parecen gritos. Hay salmos que suenan como crisis de ansiedad convertidas en poesía. Hay personajes que dialogan con Dios de forma cruda, sin filtros, sin posturas espirituales. Dicen que están cansados, con miedo, confundidos, sobrecargados. Y Dios no los reprende por eso. Dios no los llama débiles. Dios no dice, ora mejor. Él permanece, Él escucha, Él sostiene. Tal vez nadie te contó que orar no elimina la humanidad, la profundiza. Cuando oras y sigues ansioso, eso no significa que Dios no te escuchó. Significa que sigues siendo humano. Significa que tu sistema nervioso aún responde a amenazas. Significa que tu historia todavía influye en tus reacciones. Significa que los traumas no desaparecen instantáneamente solo porque citaste un versículo. Significa que el cuerpo también participa en la experiencia espiritual. Y el cuerpo aprende con el tiempo, no siempre con un milagro inmediato. Existe una diferencia enorme entre confiar en Dios y exigirte a ti mismo un estado emocional perfecto. Confiar en Dios es seguir caminando incluso con miedo. Es seguir orando incluso sin sentir alivio inmediato. Es seguir creyendo incluso cuando la ansiedad todavía susurra. Exigirte perfección emocional, en cambio, es una carga religiosa que muchos se impusieron sin darse cuenta. Ya no confían en Dios. Confían en su desempeño espiritual. Confían en su capacidad de sentir las emociones correctas y cuando fallan en eso, se condenan. Tal vez nadie te contó que la ansiedad puede coexistir con la fe porque operan en capas diferentes. La fe habita el espíritu, la conciencia, la decisión. La ansiedad muchas veces habita el cuerpo, el sistema nervioso, la memoria emocional. Una no cancela automáticamente a la otra. Puedes decidir confiar mientras tu cuerpo aún está aprendiendo a sentirse seguro. Puedes creer mientras tu corazón todavía se acelera. Puedes adorar mientras tu mente todavía lucha. Y eso no te hace incoherente, te hace real. Hay un momento crítico en este camino del que casi nadie habla, porque es incómodo. El momento en que te das cuenta de que usaste la oración como un intento de control. No control en el sentido de manipular conscientemente a Dios, sino en el sentido de intentar garantizar resultados, evitar dolores, prever el futuro. La ansiedad crece cuando percibimos que no tenemos control. Y muchas veces intentamos usar la espiritualidad como un sustituto sofisticado de eso. Oramos no solo para relacionarnos con Dios, sino para sentirnos al mando. Y cuando la oración no entrega esa sensación, la ansiedad vuelve con más fuerza,
porque el miedo no era solo a la situación, era a no tener control sobre ella. Este es el punto de quiebre, el clímax interno, el momento en que necesitas elegir entre dos posturas: seguir orando para intentar controlar lo que sucede, o comenzar a orar para ser sostenido en medio de lo que sucede. La primera genera frustración constante, la segunda genera madurez lenta, pero profunda. La primera pregunta: Dios, ¿por qué esto todavía no pasó? La segunda pregunta: Dios, ¿cómo atravieso esto contigo? La primera quiere alivio inmediato. La segunda construye resistencia emocional y espiritual. Tal vez nadie te contó que la paz prometida por Dios no siempre es ausencia de ansiedad, sino presencia de sentido. Es la capacidad de continuar incluso cuando el malestar no desapareció. Es la serenidad de no abandonarte a ti mismo. Es la confianza de que no estás solo en el proceso. Muchas veces la paz no llega como calma, llega como compañía. No llega como silencio, llega como una voz que dice: estoy aquí. Y eso lo cambia todo. Cuando entiendes esto, algo empieza a reorganizarse por dentro. La culpa disminuye, la vergüenza pierde fuerza, dejas de pelear contigo mismo por sentir lo que sientes, y esa tregua interna, irónicamente, empieza a reducir la ansiedad. No porque la combatiste, sino porque dejaste de atacarte por causa de ella. La oración deja de ser un tribunal y se convierte en un refugio. Deja de ser una prueba de fe y se convierte en un espacio de honestidad. Si esto está resonando contigo, quiero invitarte a algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios si alguna vez te sentiste culpable por orar y seguir ansioso. No estás solo. Tu historia puede liberar a alguien que todavía vive en silencio. Y si este contenido está abriendo tus ojos a una forma más humana, más profunda y más verdadera de vivir la fe, dale like a este video, porque ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan escucharlo. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora, porque aquí hablamos de fe sin máscaras, de espiritualidad sin culpa y de emociones sin condena. Tal vez nadie te contó todo esto antes, pero ahora lo sabes. Orar y seguir ansioso no te hace menos espiritual, te hace alguien en proceso, y los procesos, aunque incómodos, son exactamente el lugar donde Dios más trabaja.